El precio de la traición. Un encuentro fatal. Mensaje del autor. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y no te pierdas ni un solo detalle de este viaje a través de la traición, el lujo y un amor que se niega a morir. Algunos dicen que el destino tiene sus propias reglas y que incluso el arrepentimiento más profundo puede ser un camino hacia la redención. Hace 5 años, Elisa Soto, con el corazón destrozado y su vida en ruinas, desapareció sin dejar rastro. Fue expulsada por una mentira cruel y el desprecio de su esposo. Él, un magnate frío, la creyó una cazafortunas y la echó. Ahora, en un torbellino de misterio y fuerza renovada, ella regresa. A su lado, una niña cuyos ojos oscuros y sonrisa brillante son un eco innegable del hombre que una vez amó. ¿Estás listo para un viaje a través de la traición, el lujo y un amor inquebrantable que se niega a extinguirse? Elisa Soto recordaba el momento en que Nicolás Vargas le propuso matrimonio como si estuviera enmarcado en oro, una instantánea perfecta de alegría. Estaban en un yate privado en las aguas cristalinas de la costa amalfitana. El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y oro a juego con el rubor de sus mejillas, mientras él se arrodillaba. Nicolás, el heredero del conglomerado Vargas, era audaz, seguro de sí mismo e increíblemente apuesto. Elisa era una estudiante becada de origen humilde, bendecida con una mente aguda y un corazón amable. Sus mundos habían chocado en la universidad, forjando un amor que se sentía a la vez ilícito y emocionante. Todo sucedió muy rápido. Cenas en restaurantes de prestigio, regalos extravagantes, secretos compartidos a la luz de las velas y un profundo vínculo emocional que se sentía inquebrantable. La madre de Nicolás, la formidable Beatriz Vargas, había tratado de ocultar su desdén tras sonrisas educadas, pero su sutil animosidad siempre burbujeaba bajo la superficie. Para Beatriz, Elisa era una don nadie, una chica persiguiendo la inmensa fortuna de su hijo. Aún así, Nicolás insistió en seguir adelante con el compromiso, ignorando las reservas de su madre. Él creía que el amor podía conquistar cualquier obstáculo. Poco después de su deslumbrante fiesta de compromiso en el penthouse de los Vargas en Nueva York, Elisa comenzó a sentirse mal. El olor a pescado o el más mínimo toque de café le provocaban náuseas. Una visita a la doctora Evans en una clínica privada confirmó la noticia. Estaba esperando un hijo de Nicolás. Al principio, un torbellino de emociones la consumió. Euforia, ansiedad y una abrumadora sensación de asombro. Se armó de valor para contárselo a Nicolás una tarde durante una cena tranquila. Él acababa de regresar de una reunión de la Junta de Alta Presión, la tensión aún grabada en su rostro. Pero cuando Elisa pronunció esas 2 palabras, «estoy embarazada», toda su actitud cambió. Una luz de pura alegría iluminó sus ojos. Sin embargo, en los días que siguieron, la duda y la ansiedad se apoderaron de la mente de Nicolás. Había heredado un imperio, una vida de responsabilidad, y el apellido Vargas era una carga más pesada que cualquier montaña. Los rumores sobre el supuesto interés de Elisa por su dinero se habían extendido por los círculos de la alta sociedad como un reguero de pólvora. Si bien Nicolás nunca la acusó directamente, las dudas se enconaron, erosionando lentamente su relación, que antes era armoniosa. Una noche fatídica, cuando Elisa tenía apenas 3 meses de embarazo, Beatriz la confrontó. La matriarca Vargas irrumpió en el penthouse
blandiendo un conjunto de cartas de amor falsificadas de Elisa a otro empresario adinerado, Marco Solís. Las cartas eran una clara falsificación, pero parecían lo suficientemente convincentes para un Nicolás ya estresado. Beatriz le dio un ultimátum. «Deja a mi hijo ahora o te arruinaré». En un momento que se sintió como un sueño febril, Nicolás confrontó a Elisa. Con el corazón roto, ella trató de explicar que nunca había conocido a Marco Solís, que todo era una artimaña para sabotear su relación. Pero Nicolás, ya confundido y dividido por lealtades en conflicto, se negó a escuchar. Las acusaciones volaron. Se intercambiaron palabras crueles. En el clímax de su rabia, exigió que se fuera. Con lágrimas corriendo por su rostro, aferrándose a su pequeña maleta, Elisa salió del penthouse y desapareció en la noche. La huida silenciosa. No tenía idea de a dónde iría. Solo sabía que no podía quedarse, embarazada y sin ser amada. Esa noche, todo lo que Elisa había conocido se desmoronó. No tenía familia a quien recurrir. Sus padres habían fallecido años atrás, dejándola dependiente de becas académicas y trabajos a tiempo parcial. El orgullo ardía en su pecho, mezclándose con una angustia profunda. La traición de Nicolás le dolió como 1000 agujas, pero algo más profundo hirió su alma. El conocimiento de que el niño dentro de ella ahora no tenía padre. En una esquina húmeda de la calle, sus lágrimas se mezclaron con la llovizna. El resplandor de las luces de la ciudad reflejaba el caos en su corazón. Se preguntó si Nicolás realmente había creído esas cartas falsas, o si todo esto fue el plan de Beatriz desde el principio. Acurrucó su vientre protectoramente. Pase lo que pase, protegería a su bebé. Se aseguraría de que el niño nunca se sintiera sin amor, incluso si eso significaba dejar todo atrás. Y dejar todo atrás, lo hizo. Durante 3 días, Elisa vivió en una habitación de motel barata, pagando con los pocos ahorros que había logrado conservar. Miró fijamente el papel tapiz despegado y la bombilla parpadeante, que reflejaban su propio espíritu vacilante. El dolor la consumió, físico por las náuseas del embarazo y emocional por la angustia. Sabía que no podía quedarse en Nueva York. El apellido Vargas se cernía sobre la ciudad como una sombra omnipresente, imposible de evitar. Nicolás podría venir a buscarla, o peor aún, Beatriz. Cada escenario la aterrorizaba. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar lo suficientemente lejano para que ella y su hijo no nacido pudieran reconstruir una vida sin miedo a ser descubiertos. Elisa llamó a su antigua amiga de la universidad, Sofía Reyes. Sofía era de un pequeño pueblo costero en Maine y siempre había ofrecido un hombro tranquilo, pero firme y de apoyo. Al escuchar el temblor en la voz de Elisa, Sofía insistió en que Elisa se quedara con ella. En cuestión de horas, Elisa abordó un autobús, con el corazón latiendo con incertidumbre y dolor, pero animada por un atisbo de esperanza de que en Maine encontraría la soledad que necesitaba. Cuando llegó, Sofía la envolvió en un cálido abrazo. Con voz suave y gentil, Sofía no ofreció sermones ni preguntas indiscretas, solo apoyo inquebrantable. Acomodó a Elisa en la pequeña habitación de invitados de su cabaña, que daba al tranquilo puerto. El olor a agua salada y pino reemplazó al sofocante acero y hormigón de Nueva York. En las semanas que siguieron, Elisa acompañó a Sofía a su trabajo en la biblioteca local. Rodeada de libros gastados y el susurro de las páginas, Elisa encontró una pequeña medida de paz. Pasó sus horas libres como voluntaria, leyendo cuentos a los niños
y ayudando a las personas mayores a usar Internet. A pesar de la insistencia de Sofía, se negó a hablar de Nicolás. Su dolor aún era demasiado crudo. Durante este tiempo, se hizo amiga de una anciana llamada Señora Juana, una maestra jubilada cuya amable sonrisa le recordaba a su difunta madre. La señora Juana había observado en silencio los ojos cansados y los modales amables de Elisa. Una tarde, la señora Juana se acercó a ella con una amable oferta. Era dueña de una pequeña posada al otro lado de la ciudad y necesitaba ayuda para administrar las reservas en línea y el marketing. Le ofreció a Elisa un trabajo que le pagaría un salario modesto. Necesitada de un nuevo comienzo y algo de independencia, Elisa aceptó. Y así una nueva vida comenzó a formarse, un nuevo legado. Mientras tanto, en Nueva York, Nicolás Vargas no encontraba paz. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y Elisa nunca regresó. Él había gritado que se fuera, pero en el fondo esperaba que ella luchara, que demostrara su inocencia. Simplemente se desvaneció. Si bien su orgullo insistía en que había hecho lo correcto, una voz persistente en el fondo de su mente dudaba de las cartas. Había intentado rastrearla, pero Beatriz insistió en que Elisa era solo una cazafortunas que finalmente había mostrado sus verdaderos colores. Destrozado, Nicolás se volcó en el trabajo, decidido a sobresalir en las expansiones comerciales de Londres a Hong Kong. Al mismo tiempo, Beatriz respiró aliviada en secreto. En su mente, se había evitado un escándalo. Quería que su hijo se casara con una familia de prestigio, una con una fortuna igualmente sólida. El apellido Vargas merecía una novia que trajera alianzas y negocios, no escándalos y angustia. A medida que pasaban los meses, el corazón de Nicolás todavía estaba desgarrado por las preguntas. La noche de la confrontación, había visto dolor real en los ojos de Elisa. Recordó lo emocionada que había estado al compartir la noticia de su embarazo. Recordó cómo su voz había temblado con miedo genuino al negar las cartas. Y en momentos extraños, se encontraba reviviendo fragmentos de su memoria, buscando cualquier indicio de que ella pudiera haber estado diciendo la verdad. Pero el orgullo, una aflicción inevitable para alguien de su posición, le impidió ir más allá. Se dijo a sí mismo que era lo mejor, que probablemente ella solo lo había usado por su dinero. Se obligó a creerlo, aunque no del todo. Mientras tanto, en Maine, Elisa comenzó a reconstruir. Soportó los altibajos del embarazo casi sola, hasta que Sofía la llevó al médico local. Allí, confirmaron que el bebé estaba creciendo sano. A pesar de la angustia, una brasa brillante de gratitud ardía dentro de ella. Tenía a su bebé y derramaría todo su amor en la vida que se estaba formando dentro de ella. Cuando su hija, a quien más tarde llamó Clara, vino al mundo, Elisa contó 10 pequeños dedos de manos y 10 pequeños dedos de pies. Las lágrimas de asombro empaparon sus mejillas. Juró serlo todo para Clara, madre, amiga y protectora. Aún así, las noches eran a menudo inquietas. Miraba el rostro de Clara, que guardaba un parecido sorprendente con Nicolás, y se preguntaba si Clara alguna vez preguntaría por su padre. Y si ese día llegaba, ¿podría Elisa encontrar alguna vez la fuerza para explicárselo? 5 años volaron, aparentemente en un abrir y cerrar de ojos. Clara pasó de ser una bebé envuelta a una niña de ojos brillantes que amaba los cuentos antes de dormir. Tenía una curiosidad persistente y una naturaleza compasiva, una mezcla de la amabilidad de Elisa
y la chispa de Nicolás. Para Elisa, la vida en el pintoresco pueblo costero se había asentado en una especie de rutina apacible. Trabajó diligentemente en la posada de la señora Juana, donde su talento para el marketing y la administración atrajo a más clientes cada temporada. También ayudó a la señora Juana a modernizar el sitio web de la posada, ofreciendo paquetes especiales de escapadas románticas y escribiendo publicaciones de blog sobre festivales locales. A medida que la posada florecía, también lo hacía la confianza de Elisa. Sofía siguió siendo su amiga más cercana, ofreciéndole orientación y cuidando a Clara cuando era necesario. A pesar de ser madre soltera, Elisa logró prosperar, ahorrando sus ganancias diligentemente y asegurándose de que a Clara nunca le faltara nada. Cada vez que Clara gritaba de alegría ante una gaviota o un colorido cangrejo ermitaño en la orilla, el corazón de Elisa se llenaba de amor y una pequeña punzada de tristeza. Deseaba que Nicolás pudiera ver el asombro de su hija, pero rápidamente reprimió el pensamiento. Durante 5 largos años, Nicolás no había llamado, escrito ni siquiera intentado encontrarlas, al menos no con éxito. Ella se negó a insistir en viejas heridas, pero el destino, a menudo travieso, tenía otros planes. La señora Juana decidió expandir su posada y le recomendó a Elisa que asistiera a una conferencia de hostelería en Boston para establecer contactos con posibles inversores. Elisa dudó al principio. La gran ciudad le traía recuerdos que había pasado media década enterrando, pero la señora Juana insistió en que sería una oportunidad de oro para el futuro. Tal vez era hora de enfrentarse al mundo de nuevo. Después de todo, ya no era la chica tímida que huyó de la angustia. Era una madre y una empresaria. Sofía accedió a cuidar a Clara durante las 2 semanas que Elisa estaría en Boston. Besando la frente de su hija y prometiendo llamar todas las noches, Elisa abordó el autobús, preparándose para el torbellino de luces de la ciudad, tratos corporativos y lo desconocido. El regreso a Boston. Al llegar a Boston, los primeros días de Elisa fueron una mezcla de emoción y agotamiento. El centro de conferencias estaba repleto de ambiciosos emprendedores, hoteleros establecidos y posibles inversores. Las mesas redondas cubrieron todo, desde el ecoturismo hasta el aprovechamiento de las redes sociales para atraer a viajeros globales. En medio del bullicio, recogió tarjetas de presentación, hizo nuevos conocidos y se sorprendió gratamente de lo natural que se desenvolvía en entornos profesionales. De hecho, las noches que había pasado llorando por su amor perdido se sentían como otra vida. En el tercer día de la conferencia, un comentario casual de un compañero asistente desencadenó una cadena de eventos inesperada. Escuchó a alguien mencionar el nombre Vargas Industries. Se le oprimió el corazón. El nombre era tan distintivo que no podía confundirlo con otra cosa. Aún así, no era inusual que Vargas Industries tuviera intereses comerciales en bienes raíces y hostelería. El padre de Nicolás, el difunto señor Vargas, había establecido una de las ramas de desarrollo inmobiliario más grandes del país. La mención le provocó un escalofrío. Durante una pausa para el café, escuchó a 2 hombres discutir una próxima presentación de Vargas Industries. Aparentemente, estaban buscando empresas conjuntas con propietarios de hoteles boutique. El corazón de Elisa latía con una mezcla de pánico y curiosidad. ¿Estaría Nicolás allí? ¿Se encontraría cara a cara con el hombre que le había roto el corazón y había abandonado a su hija? Al final del día, su decisión estaba tomada. Tenía que verlo.
Tenía que saber qué estaba haciendo con su vida. Después de todo, habían pasado 5 años. Las heridas aún podían doler, pero ya no era la chica asustada que fue expulsada. Ahora era Elisa Soto, una mujer capaz y resistente, y la madre de una hermosa hija. Lo enfrentaría si fuera necesario. Su oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Al día siguiente, Vargas Industries organizó una recepción privada por la tarde en uno de los hoteles más opulentos de Boston. Se rumoreaba que el propio Nicolás Vargas asistiría. Mientras se preparaba en su habitación de hotel, con un elegante vestido de cóctel negro que la señora Juana le había regalado como despedida, Elisa sintió un nudo en los nervios. Se aplicó un maquillaje sutil, decidida a proyectar confianza. Era hora de que Nicolás viera a la mujer en la que se había convertido. La recepción de Vargas Industries fue un gran evento, con candelabros de cristal, música de violín en vivo y una lujosa exhibición de arreglos florales. Elisa llegó sola, aferrándose a su invitación. Había logrado encantar a un consultor ese mismo día para que la ayudara a conseguir un pase. Al entrar, escaneó la multitud. Su corazón martilleaba en su pecho. Vio a Beatriz Vargas primero. La anciana se deslizó entre los invitados de élite, con un elegante vestido plateado. Su mirada penetrante barrió la habitación. Elisa se agachó rápidamente detrás de un pilar, con la esperanza de evitar ser detectada. Un torbellino de emociones contradictorias la invadió. Ira hacia la mujer que había saboteado su vida y angustia ante el recuerdo de lo fácil que Nicolás había creído las mentiras de su madre. Justo en ese momento, la multitud se separó cerca del escenario y Elisa lo vio. Nicolás Vargas. Su alta figura vestía un traje azul marino a medida con una postura segura, y su rostro era tan impactante como lo recordaba. Su cabello oscuro era más corto de lo que recordaba, y leves líneas alrededor de sus ojos insinuaban el estrés de su vida de alto poder. Una ola de nostalgia la invadió, seguida de un dolor tan profundo que casi le robó el aliento. Recordó cómo se sentían esos brazos a su alrededor, el tono bajo de su voz cuando solía susurrar su nombre. Nicolás estaba dando un breve discurso sobre las nuevas empresas de hostelería de Vargas Industries. Incluso desde la distancia, podía sentir su pasión controlada, la autoridad en su tono. Recordó cómo esa pasión se había dirigido una vez a amarla con el mismo fervor. Cuando la audiencia ofreció un aplauso educado, se bajó del escenario, estrechando la mano de posibles inversores. Ella sabía que era ahora o nunca. Reuniendo todo su coraje, Elisa se abrió camino entre la multitud. Cada paso se sentía irreal, como caminar a través del agua. 5 años de preguntas, remordimientos e ira la recorrieron. Se recordó a sí misma que no estaba allí para rogar por nada. Solo quería un cierre. Finalmente, estuvo cara a cara con él. Por un momento, no la reconoció. Entonces, la comprensión lo golpeó como una ola. Sus ojos oscuros se abrieron y se congeló. Cualquier indicio de compostura se desvaneció de sus rasgos. Elisa respiró, como si decir su nombre confirmara su realidad. Por un segundo, todo a su alrededor se desvaneció. El murmullo de los invitados, el tintineo de las copas de champán, las elegantes cuerdas de violín. Solo existían ellos dos en esta burbuja de tensión no resuelta. La expresión en el rostro de Nicolás era una mezcla ilegible. Sorpresa, curiosidad, quizás el más leve indicio de culpa.
Elisa respiró lentamente. Su voz salió firme, sin traicionar su agitación interior. «Hola, Nicolás». Él tragó, buscando en sus ojos una explicación que no estaba seguro de merecer. «Yo no sabía que estabas aquí. Han pasado 5 años», terminó ella por él. Su corazón martilleaba en su pecho. Podía sentir la mirada de halcón de Beatriz desde el otro lado de la sala. Pero por ahora, ignoró a la anciana. «Te ves bien». Nicolás soltó una media risa sin humor. «No pensé que volvería a verte». Su tono temblaba con emoción reprimida. «Bueno, la vida está llena de sorpresas», respondió ella. Ninguno de los dos supo qué decir después. El silencio entre ellos crepitaba con resentimiento no resuelto y dolor no expresado. Finalmente, Nicolás hizo un gesto hacia un rincón más tranquilo, cerca de las puertas del balcón. Ella lo siguió, su cuerpo tenso de anticipación. Bajo el suave resplandor de los apliques de pared ornamentados, él se giró hacia ella. «Elisa, tengo tantas preguntas. ¿Estás bien? ¿A dónde fuiste?» Ella podría haber respondido de docenas de maneras, pero la amargura de los últimos 5 años exigía que no lo hiciera fácil. «Estoy bien», dijo, manteniendo los brazos cruzados. «Me hice una vida». Ella no mencionó a Clara. Todavía no. Él hizo una mueca, tragando de nuevo. «Yo», vaciló, como si las palabras estuvieran atascadas en su garganta. «Escuché que te fuiste de la ciudad. Intenté encontrarte». Ella levantó una ceja, recordando los días solitarios que había esperado cualquier gesto, cualquier intento de contacto. ¿Y realmente lo intentaste, Nicolás? ¿O simplemente dejaste que las mentiras de tu madre eclipsaran todo lo que teníamos? Ante la mención de ello, su rostro se contorsionó, atrapado entre la culpa y la confusión. «No lo entiendes». «No», lo interrumpió ella. «Sí lo entiendo. Entiendo que fue más fácil para ti creer que yo era una cazafortunas, que falsifiqué cartas a un hombre que ni siquiera había conocido. Le creíste a tu madre. Nunca me diste la oportunidad de hablar». Él desvió la mirada, con la mandíbula tensa. «Lamento cómo terminaron las cosas, Elisa. Si pudiera volver y arreglarlo, lo haría». Ella lo estudió. El padre de su hijo, una vez su prometido, ahora un extraño virtual. La urgencia de contarle sobre Clara surgió, pero no pudo obligarse a hacerlo allí mismo, en medio de un evento público, con tantos ojos curiosos. Además, sería una bomba, y no quería una audiencia para esa angustia. Antes de que cualquiera de ellos pudiera decir otra palabra, apareció Beatriz. Sus ojos se entrecerraron al reconocer a Elisa. La voz de la anciana estaba llena de cortesía helada. «Elisa, querida, qué sorpresa verte aquí». Elisa se tensó mientras el rostro de Nicolás se endurecía. La presencia de Beatriz fue un nuevo recordatorio de la angustia que los había separado. Recuperando la compostura, Elisa retrocedió. «Solo me iba», dijo en voz baja, girándose hacia Nicolás. «Si realmente quieres hablar, estaré en el centro de conferencias el resto de la semana. Pero no voy a perseguirte, Nicolás. Ya no más». Se alejó con la cabeza en alto, dejando atrás a un Nicolás aturdido y una Beatriz furiosa. La confesión y el arrepentimiento. La compostura de Elisa duró solo hasta que salió del hotel. Una vez afuera, se desplomó en un banco cercano, con el corazón acelerado. Los recuerdos la asaltaron. Su compromiso, la discusión final, su rostro iluminado por la angustia y la rabia. Una parte de ella quería volver corriendo y contárselo todo, pero necesitaba tiempo para pensar. Más importante aún, Clara era lo primero.
Se negó a someter a su hija a las manipulaciones o la angustia de la familia Vargas. Después de la recepción, Nicolás se encontró en una batalla silenciosa con Beatriz. La anciana se consumía de tensión, temiendo que la reaparición de Elisa amenazara su mundo cuidadosamente administrado. «¿Qué hace ella aquí?», presionó Beatriz. «¿Sigue detrás de tu fortuna? ¿Eres tan fácil de engañar de nuevo?». Nicolás se mantuvo firme. Su propia ira latía justo debajo de la superficie. «Madre, por favor, han pasado 5 años. ¿No crees que es posible que nos equivocáramos?». Las mejillas de Beatriz se enrojecieron de indignación. «Hice lo que tenía que hacer para protegerte. Esa mujer fue un problema entonces y es un problema ahora. Si realmente le hubiera importado, no se habría ido sin decir una palabra». Su postura era rígida, una mujer orgullosa de su privilegio, poco acostumbrada a ser desafiada. Nicolás sintió la punzada de la vergüenza inundarlo. Durante años, se aferró a la narrativa de que él era la víctima de la traición de Elisa. Pero al verla de nuevo, con un aspecto digno e inquebrantablemente fuerte, esa historia se desmoronó. Volvió a reproducir el recuerdo de las cartas falsificadas. Una parte de él siempre había dudado de su autenticidad, pero había reprimido esas dudas. Ahora le gritaban, exigiendo su atención. Más tarde esa noche, en su suite de hotel, Nicolás no podía dormir. Observó las luces de la ciudad parpadear fuera de su ventana, luchando contra el arrepentimiento. Pensó en el niño que se suponía que debían tener. Si Elisa realmente había estado embarazada, ¿qué pasó con ese bebé? Un sentimiento de pavor se retorció en su estómago. ¿Qué pasaría si realmente hubiera un niño ahí fuera, su propia carne y sangre, existiendo sin él? Había descartado esa posibilidad hace años, convenciéndose de que si hubiera sido cierto, Elisa se habría puesto en contacto. Pero tal vez ella estaba demasiado devastada o demasiado orgullosa para hacerlo. Al otro lado de la ciudad, Elisa regresó a su pequeña habitación de hotel, agotada. Llamó a Sofía para ver cómo estaba Clara. Escuchar la voz alegre de su hija hizo que Elisa se emocionara. «Mami, atrapé una luciérnaga», exclamó Clara. «La tía Sofía dijo que podemos tenerla en un frasco por un rato». «Eso es maravilloso, cariño», respondió Elisa, con la voz temblando de afecto. «Asegúrate de dejarla ir después de que la observes un poco, ¿de acuerdo?» «De acuerdo, mami, te quiero», respondió Clara, antes de pasarle el teléfono a Sofía. La suave voz de Sofía se escuchó en la línea. «¿Cómo te fue?» Elisa cerró los ojos. «Lo vi. No le dije nada sobre Clara. Simplemente no sabía cómo». La respuesta de Sofía fue cautelosa, pero de apoyo. «No tienes que apresurarte. Piénsalo. Si realmente quiere reconectarse, siempre puedes decidir si confías lo suficiente en él con esa verdad». Esa noche, mientras Elisa intentaba dormir, daba vueltas en la cama, imaginando los posibles resultados. Nicolás tenía dinero y poder, y si decidía luchar por la custodia, su mundo seguro podría desmoronarse. Sin embargo, un pequeño anhelo persistía. ¿No merecía Clara conocer a su padre? ¿No merecía Nicolás ver a la increíble niña que habían hecho juntos? Al día siguiente, la conferencia continuó en el bullicioso centro de convenciones. Elisa caminó entre los stands, repartiendo folletos de la posada de la señora Juana, recogiendo contactos y tratando de no escanear la multitud en busca de Nicolás. Alrededor del mediodía, vio una figura familiar. Beatriz Vargas, acompañada por una mujer más joven, con un impecable traje de negocios y una expresión severa. Estaban conversando con un hombre de una agencia de viajes.
Eliza se escabulló cuidadosamente antes de que Beatriz pudiera verla. Encontró un rincón tranquilo cerca de la terraza y salió a tomar aire. No podía arriesgarse a una confrontación con Beatriz en un entorno tan público. La anciana probablemente armaría una escena o lanzaría acusaciones. Lo último que Eliza quería era un colapso frente a posibles socios comerciales. Mientras estaba allí, bebiendo agua y mirando el horizonte de la ciudad, escuchó una voz suave detrás de ella. Eliza Soto, sobresaltada, se giró para ver a una mujer con cálidos ojos marrones y cabello trenzado parada junto a la puerta. Parecía vagamente familiar. Entonces Eliza recordó que era Ana, una consultora de hostelería que había hecho preguntas reflexivas durante uno de los seminarios matutinos. «Sí, esa soy yo», respondió Eliza con cautela. Ana se acercó, ofreciendo una sonrisa educada. «No pude evitar notar que te fuiste a toda prisa. Te he visto por la conferencia. Estás promocionando esa encantadora posada en Maine, ¿verdad?» Eliza asintió. «Así es, el Port Haven Inn». Ana se acercó. Su voz bajó a un susurro conspirador. «También noté a Beatriz Vargas mirándote fijamente antes. ¿Está todo bien?» La pregunta tomó a Eliza por sorpresa. Se encontró mirando a los ojos sinceros de Ana, preguntándose cuánto revelar. Algo en el suave comportamiento de Ana la animó a sincerarse, aunque solo fuera un poco. «Digamos que tengo un pasado complicado con la familia Vargas». Ana asintió con simpatía. «Me lo imaginaba. Hago algo de trabajo para Vargas Industries. No soy empleada directa, más bien consultora. Pero he visto cómo opera Beatriz. Es difícil, por decirlo suavemente». Eliza soltó una risa irónica. «Eso sería un eufemismo». Ana se apoyó en la barandilla de la terraza. «Tal vez no me corresponda, pero si alguna vez necesitas ayuda, alguien con quien hablar, o si te gustaría saber algo sobre los proyectos actuales de los Vargas, estoy aquí». Lágrimas no derramadas picaron los ojos de Eliza, pero las contuvo. «Gracias», susurró. «Aprecio la oferta. Tal vez podríamos tomar un café y hablar». La expresión de Ana se suavizó. «Sí, me gustaría. Creo que mereces algo de claridad sobre los conflictos internos de Nicolás Vargas. Él no es el villano que algunas personas creen que es, pero ciertamente ha cometido errores. Beatriz tiene un control estricto sobre él, aunque le he visto oponer resistencia a veces». Eliza frunció el ceño. Recordó todas las veces que Nicolás había intentado aplacar a Beatriz para ganarse su aprobación. Por muy unidos que estuvieran madre e hijo, ese vínculo los había separado en última instancia. Ella no sabía si Nicolás había cambiado o si todavía estaba bajo la influencia de Beatriz, pero una parte de ella quería averiguarlo. Acordaron reunirse para tomar un café a la mañana siguiente, antes de que comenzaran las sesiones del día. Mientras Eliza se alejaba, un atisbo de esperanza ardía en su pecho. Tal vez la perspectiva de Ana la ayudaría a decidir si podía confiar en Nicolás con el conocimiento de su hija. Lamentó la encrucijada. La mañana llegó, brillante y fresca. Eliza y Ana se sentaron en un acogedor café cerca del centro de conferencias, bebiendo capuchinos en un rincón tranquilo. El zumbido del tráfico matutino fluía a su alrededor, proporcionando un ruido de fondo reconfortante. «Tengo que admitir», comenzó Eliza, revolviendo su café distraídamente. «Nunca esperé estar discutiendo a la familia Vargas con una extraña. Ni siquiera estoy segura de por dónde empezar». Ana juntó las manos sobre la mesa. «Empieza por donde te sientas cómoda. No juzgaré». Eliza inhaló profundamente. Se encontró contándole a Ana sobre su vertiginoso romance con Nicolás, el compromiso, el embarazo y la explosiva confrontación que la alejó. Habló en un tono mesurado,
pero su voz tembló al recordar la angustia. Ana escuchó atentamente, su empatía clara. Cuando Elisa terminó, se recostó, sus emociones agotadas. Por eso desaparecí. Nunca volví a contactarlo. Estaba asustada, estaba enojada, avergonzada. Todo a la vez. Ana exhaló lentamente. Lamento mucho que hayas pasado por eso, Elisa. Sabía que Beatriz era capaz de sabotear, pero nunca me di cuenta de que caería tan bajo. En cuanto a Nicolás, ha cambiado en los últimos años. Los ojos de Elisa se entrecerraron ligeramente. ¿Cómo? Ana dejó su taza. No me malinterpretes. Todavía es un adicto al trabajo. Todavía trata de complacer a su madre. Pero hay una especie de tristeza en él, como un hombre que perdió algo precioso. Está más reservado ahora. Rara vez sonríe. A veces, puedes sentir que se arrepiente de algo profundamente. El corazón de Elisa se oprimió. Recordó una época en la que la risa de Nicolás era contagiosa, cuando su alegría en los momentos sencillos era genuina. La idea de que ya no fuera ese hombre despreocupado la entristeció y la alivió a la vez. ¿Entonces no se ha casado? ¿Ninguna gran boda de sociedad? Ana sacudió la cabeza. Ha salido con algunas socialites, pero nada ha prosperado. Beatriz todavía lo presiona para que se establezca con alguien de otra familia poderosa. Él se resiste. Creo que una parte de él todavía está esperando. Elisa luchó contra la necesidad de llorar. Un torbellino de culpa y anhelo surgió a través de ella, pero se obligó a permanecer racional. Gracias por decirme esto, Ana. Yo necesito tiempo para averiguar qué hacer. Ana se acercó a la mesa, colocando una mano suavemente sobre la de Elisa. Cualquier cosa que decidas, solo recuerda que si necesitas ayuda, estoy aquí. Sé que no es asunto mío, pero si quieres que Nicolás sepa sobre tu hija, tal vez nunca haya una mejor oportunidad que ahora. Está aquí en Boston, lejos del control directo de Beatriz. Elisa ofreció una pequeña sonrisa. Lo aprecio, de verdad que sí. Se separaron con una sensación de camaradería que se sintió inesperada y reconfortante. Mientras Elisa se dirigía al centro de convenciones, su mente zumbaba con preguntas. ¿Debería contarle a Nicolás sobre Clara? Si es así, ¿cómo reaccionaría? Más importante aún, ¿cómo se vería afectada la vida de su hija? Caminó por los pasillos de la conferencia, apenas dándose cuenta de los stands o los vibrantes carteles. Cada conversación parecía distante, cada apretón de manos, mecánico. A última hora de la tarde, mientras revisaba su agenda, notó una nota deslizada debajo de la puerta de su habitación de hotel. Decía: Elisa, me gustaría hablar contigo, si estás dispuesta. Estaré esperando en el lounge del segundo piso del Hotel Majestic, frente al centro de convenciones, a las 8 de esta noche. Nicolás. Sus manos temblaron al leerlo. Su primer instinto fue ignorarlo, protegerse de más angustia. Pero algo la instó a ir. Tal vez era una necesidad de cierre. Tal vez la vaga posibilidad de reconstruir algún tipo de relación. Si solo fuera por el bien de Clara. Exactamente a las 7:50 p.m., salió de su habitación con el corazón acelerado. El lounge del segundo piso del Majestic era acogedor, amueblado con sillones de felpa, luces tenues y suave música de jazz de fondo. Nicolás Vargas estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano. Llevaba un traje gris carbón esta vez, su corbata suelta, como si no pudiera respirar del todo. La tensión en sus hombros era evidente. Cuando Elisa entró, se giró para enfrentarla. Una miríada de emociones brilló en sus rasgos. Alivio, aprensión, anhelo. Se sentaron en una mesa pequeña cerca de la ventana, las luces de la ciudad brillando detrás de ellos.
Durante 1 minuto, ninguno habló. Entonces, Nicolás se aclaró la garganta. «Gracias por venir». Ella asintió, manteniendo su expresión reservada. «Me lo pediste, así que aquí estoy». Él hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. «Yo», vaciló, pasándose una mano por el cabello. «Lo siento, por todo, por no creerte, por gritarte, por echarte». Los labios de Elisa se apretaron en una línea delgada. Sintió un ardor detrás de sus ojos, pero se negó a dejar caer las lágrimas. «Te tomó 5 años decir eso». Él exhaló temblorosamente. «Lo sé. No tengo excusa. Fui ingenuo, fui manipulado, y dejé que mi orgullo y la influencia de mi madre me cegaran». Una ola de ira la invadió, pero ella trató de controlarla. «¿Y creíste que falsifiqué esas cartas? ¿Que te engañaría con un hombre que ni siquiera he conocido?» Su voz tembló. «Nunca me escuchaste». Nicolás hizo una mueca. «Elisa, yo lo lamento todos los días. Estaba tan abrumado, dirigiendo Vargas Industries, lidiando con las expectativas familiares, tan inseguro de si el embarazo era real o si...» Vaciló, viendo su angustia. «No estoy tratando de justificarlo. Solo estaba asustado». Una sonrisa sardónica torció sus labios. «¿Asustado? ¿Así que me echaste?» Él asintió, con un arrepentimiento genuino grabado en sus rasgos. «Te busqué, pero mi madre me dijo que probablemente te habías ido del país. Dijo que si estabas realmente embarazada, habrías intentado asegurar la manutención de los hijos o contactarme. Cuando no lo hiciste, me dije a mí mismo que significaba que el bebé nunca existió, o que habías interrumpido el embarazo». La voz de Elisa se quebró con emoción cruda. «¿Así que eso es lo que elegiste creer?» «Sí», susurró él, con los ojos llenos de arrepentimiento. Una sola lágrima se deslizó por la mejilla de Elisa, a pesar de sus mejores esfuerzos por contenerla. «Bueno, Nicolás, yo estaba embarazada. Di a luz a una hija». «¿Una hija?» Su boca se abrió. El color se drenó de su rostro, como si ella lo hubiera golpeado físicamente. «¿Una hija?» La garganta de Elisa se cerró. Se sintió vulnerable, expuesta. «Sí. Se llama Clara. Tiene 4 años y medio. Casi 5. Es lo más preciado de mi vida». Nicolás cerró los ojos. Las lágrimas brotaron. Se hundió en su silla, ambas manos agarrando el borde de la mesa. «Oh, Dios. Elisa, no puedo creer que tenga una hija». Se frotó la cara como tratando de despertar de una pesadilla. «¿Cómo es? ¿Está sana?» La voz de Elisa se volvió más tranquila, el orgullo maternal brillando. «Se parece a ti a veces, especialmente en los ojos. Le encantan los cuentos. Es juguetona y amable. Está perfectamente sana». Sus ojos se humedecieron con lágrimas que no dejaría caer. «Me perdí toda su vida hasta ahora. Yo, si tan solo hubiera sabido». Se interrumpió. El peso del arrepentimiento lo aplastó. Ella lo estudió, con el pecho apretado por emociones conflictivas. Ira, dolor, un pequeño atisbo de simpatía. «Por eso no quise verte al principio. He construido una vida para Clara. No puedo permitir que tú ni nadie más la arruine». Él intentó alcanzar su mano, pero se detuvo a mitad de camino. «Entiendo», susurró, con la voz tensa. «Pero quiero conocerla, ser parte de su vida. Si me lo permites». Elisa tragó, insegura. «Esta no es una decisión que pueda tomar a la ligera. Ella es todo mi mundo, Nicolás, y no puedes simplemente entrar en su vida sin un plan». Él asintió, la desesperación brillando en sus ojos. «No te pido que decidas ahora mismo. Solo por favor, considéralo. Haré lo que sea necesario. Déjame mostrarte que no soy el mismo hombre que te lastimó».
Una lágrima se deslizó por su mejilla mientras se ponía de pie. «Lo pensaré», dijo, con la voz suave. «No prometo nada más que eso». Nicolás también se puso de pie. Su triste mirada la siguió mientras ella se iba. Finalmente comprendió la magnitud de sus errores. Había perdido 5 años de la vida de su hija, y podría llevarle mucho más tiempo ganarse la confianza de Eliza de nuevo, si es que era posible. El camino hacia la redención. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. En un día, Beatriz Vargas de alguna manera se enteró de que Nicolás y Eliza se habían reunido en el lounge del Hotel Majestic. La furia la consumió. Decidida a proteger su visión del legado Vargas, confrontó a Nicolás en su suite de hotel. «¿Cómo te atreves a reunirte con esa mujer a mis espaldas?», siseó, paseando por la lujosa alfombra. «¿No recuerdas lo que te hizo? Eres tan fácil de engañar de nuevo». Nicolás se mantuvo firme. Su propia ira bullía justo debajo de la superficie. «Madre, por favor. Han pasado 5 años. ¿No crees que es posible que nos equivocáramos?». Las mejillas de Beatriz se enrojecieron de indignación. «Hice lo que tenía que hacer para protegerte. Esa mujer fue un problema entonces, y es un problema ahora. Si realmente le hubiera importado, no se habría ido sin decir una palabra». Su postura era rígida, una mujer orgullosa de su privilegio, poco acostumbrada a ser desafiada. «¡Madre!», la interrumpió. «¡Basta! Las cartas eran falsas. Me mentiste. Destruiste lo que tenía con Eliza y...». Su voz se quebró. «Tengo una hija de cuya existencia nunca supe a causa de tus manipulaciones». Los ojos de Beatriz se abrieron ante la revelación. «¿Una hija?», jadeó. «Sí». Nicolás la miró fijamente. «Una hija que ha vivido sin su padre porque creí tus mentiras». Un atisbo de culpa cruzó el rostro de Beatriz, rápidamente reemplazado por la hipocresía. «Solo lo hice porque sabía que ella no era lo suficientemente buena para ti. Y ahora ves que nunca se molestó en contactarte. Si hubiera querido que te involucraras, se habría comunicado. En cambio, se fue a Dios sabe dónde a criar a esa niña sola. ¿Qué te dice eso sobre ella?». Nicolás golpeó la mesa con la mano. Una furia inusual lo impulsaba. «¡Detente! Ya no tienes derecho a hablar así de Eliza. Ella intentó defenderse y yo me negué a escuchar. Estaba embarazada y aterrorizada, y tú la echaste». Beatriz apretó los puños. Su orgullo se negaba a ceder. «Hice lo que cualquier madre haría para proteger a su hijo. Es una don nadie, Nicolás. Sin familia. Sin antecedentes. ¿De verdad crees que...?» Él la interrumpió. «¡Basta! He terminado de dejar que controles mi vida, mi felicidad. Ya no me importan los linajes. Me importa mi hija y arreglar las cosas con Eliza». Se dirigió hacia la puerta. «Si no puedes aceptarlo, tendrás que lidiar con ello por tu cuenta». Nicolás dejó a una Beatriz atónita en su suite, cerrando la puerta de golpe tras él. Por primera vez en su vida, sintió una sensación de libertad del asfixiante control de su madre. Pero también sintió el peso aplastante del tiempo perdido con su hija. Mientras tanto, Eliza estaba en un torbellino. Después de su confesión en el lounge, ella esperaba a medias que Nicolás apareciera en la puerta de su hotel, exigiendo ver a Clara o amenazando con acciones legales. Pero no lo hizo. En cambio, recibió un mensaje de texto. «Me quedaré en Boston una semana más. Por favor, házmelo saber si podemos hablar más. Quiero conocer a Clara, pero solo si tú lo permites». El tono respetuoso la calmó y la confundió a la vez. No estaba segura de si estaba lista para dejarlo entrar en el mundo de Clara todavía. ¿Qué pasaría si Nicolás cambiaba de opinión o dejaba que Beatriz saboteara sus vidas de nuevo? Por otro lado, Clara merecía la oportunidad de conocer a su padre, especialmente si Nicolás
era genuino en su deseo de enmendarse. Los pensamientos de Elisa se arremolinaban, manteniéndola despierta por la noche. Sofía la animó a hacer lo que fuera mejor para Clara, recordándole que la niña ocasionalmente había preguntado por su padre. Finalmente, Elisa tomó una decisión. Le envió un mensaje de texto a Nicolás. «Tenemos que reunirnos. Mañana, 3 p.m., en el parque. Es un espacio neutral». Nicolás respondió en minutos. «Estaré allí, gracias». El día siguiente amaneció. El sol se filtró a través de las copas de los árboles en el parque. Elisa se sentó en un banco, escaneando la multitud. Nicolás apareció, vistiendo una simple camisa blanca y pantalones oscuros, con un aspecto mucho menos corporativo de lo habitual. Se acercó con cautela, como temiendo asustarla. Elisa respiró hondo. «He tomado mi decisión», dijo suavemente. «Voy a traer a Clara aquí mañana por la tarde. Ella no sabe que vendrás. Te presentaré como un amigo. Quiero ver cómo interactúas con ella antes de decirle la verdad». Los ojos de Nicolás se llenaron de gratitud. «Entiendo. Gracias. Prometo que no haré nada para molestarla». Hablaron un poco más sobre la logística, pero una tensión subyacente vibraba entre ellos. Nicolás dejó claro que quería ser parte de la vida de Clara, pero también respetó que Elisa tenía la última palabra. Cuando se separaron, él sintió un atisbo de esperanza. Frágil, pero real. La tarde siguiente, Elisa llegó al parque con Clara. El rostro de la niña se iluminó cuando vio los famosos botes cisne. Clara era un torbellino de emoción, señalando a los patos y riéndose mientras se pavoneaban. Nicolás esperó bajo un gran sauce, con el corazón latiendo. Cuando Elisa se acercó con una niña pequeña a su lado, el tiempo pareció ralentizarse. Se dio cuenta del inconfundible parecido. El cabello oscuro y la mirada inquisitiva de Clara le recordaron sus propias fotos de la infancia. Luchó por mantener la compostura, obligándose a no levantarla desesperadamente en un abrazo. Elisa se arrodilló junto a Clara. «Cariño, este es el señor Nicolás, un amigo de mami de hace mucho tiempo». Clara le dio una sonrisa tímida, abrazando un conejito de peluche contra su pecho. «Hola». Los ojos de Nicolás se humedecieron. «Hola, Clara. Es un placer conocerte. A mí también me encantan los conejitos». La niña se animó. Sí, Elisa observó de cerca, con el corazón martilleando. Notó el enfoque cuidadoso y gentil de Nicolás, la sinceridad en su voz. Dieron un paseo juntos por el parque. Clara parloteó sobre flores, patitos y sus cuentos favoritos antes de dormir. Nicolás escuchó con atención extasiada, ocasionalmente mirando a Elisa con una expresión de asombro y gratitud mezclados. Cuando Clara salió corriendo a examinar una mariposa en un arbusto, le dio a Nicolás un raro momento a solas con Elisa. Él se giró hacia ella, con la voz ahogada por la emoción. «Gracias por dejarme conocerla». Elisa se cruzó de brazos, las lágrimas amenazando con caer. «¿Le agradaste?», dijo. «Se nota». Él asintió, mirando a Clara con una expresión suave. «No quiero presionarte ni a ella, pero me gustaría seguir en contacto, visitarlas a las dos, y tal vez algún día decirle quién soy realmente». Elisa suspiró, dándose cuenta de que tenía una vida de decisiones por delante. «Ella merece conocer a su padre, pero no puedo permitir que tu familia la lastime». «¿Beatriz?» Él intentó alcanzar su mano, pero se detuvo a mitad de camino. «Yo me encargaré de Beatriz. Mi única prioridad ahora es el bienestar de Clara y tu confianza. Si me das la oportunidad de ganármela». Ella lo estudió, viendo una seriedad
que no había presenciado hace 5 años. Tal vez realmente había cambiado. Tal vez la paternidad sacaría lo mejor de él. «Nos lo tomaremos con calma», dijo por fin. «No hay nada más que prometer en este momento». En los días siguientes, Nicolás y Clara pasaron breves momentos juntos, alimentando patos, montando en el carrusel y compartiendo helados. Elisa se mantuvo protectora al principio, pero no vio ni rastro del hombre arrogante que una vez la había despreciado. Nicolás era paciente, amable y genuinamente cautivado por Clara. La niña brilló bajo su atención. El último día de su conferencia, Nicolás se reunió con Elisa para una cena tranquila. Era la primera vez que hablaban realmente sobre el futuro. Él expresó su deseo de visitar Maine, de ver dónde había crecido Clara. Incluso pidió conocer a Sofía, la amiga que había apoyado a Elisa todo el tiempo. Aunque dudó, Elisa accedió. Hablaron sobre la posibilidad de que Nicolás transfiriera algunas de sus responsabilidades comerciales para poder pasar tiempo en Maine. Ella no quería que él interrumpiera la vida de Clara de forma demasiado drástica, pero su determinación de estar presente era inconfundible. Se despidieron fuera del restaurante, con una sensación silenciosa de esperanza latiendo entre ellos. Frágil, pero real. Unas semanas más tarde, Nicolás condujo por la costa hasta el pintoresco pueblo que se había convertido en el santuario de Elisa. Al entrar en el Port Haven Inn, se maravilló de su encanto acogedor. La señora Juana le ofreció una habitación, guiñándole un ojo irónicamente a Elisa cuando él no miraba. Ese fin de semana, Nicolás experimentó el mundo de Clara. La biblioteca local, donde le encantaba la hora del cuento. La pequeña playa donde buscaba conchas marinas. El adorable dormitorio que Sofía había decorado con murales brillantes. Al final de su visita, Nicolás supo una cosa. Había encontrado una pieza de su corazón que no se dio cuenta de que faltaba. Quería permanecer en la vida de su hija, ser el padre que debería haber sido desde el principio. Lentamente, día a día, él y Elisa se encontraron salvando la brecha que una vez pareció insuperable. Claro, hubo desafíos, la vehemente desaprobación de Beatriz, la prensa olfateando un escándalo y las complicadas legalidades de presentar a un padre a una niña después de 5 años. Pero eclipsando todos los obstáculos estaba la devoción inquebrantable que Nicolás mostraba por Clara y la innegable chispa que aún persistía entre él y Elisa. Su historia ya no trataba de traición y angustia. Estaba evolucionando hacia una segunda oportunidad, frágil pero ferozmente luchada. Una mañana, mientras el sol salía sobre el puerto, Nicolás encontró a Elisa observando a Clara construir un castillo de arena. Se unió a ella, deslizando cuidadosamente su mano en la de ella. Ella no se apartó. Se quedaron allí en silencio pacífico, la brisa del océano llevándose los ecos del pasado. El futuro estaba por escribir, pero tenían esperanza. Y eso fue suficiente para empezar de nuevo. Mensaje del autor. Gracias por acompañarnos en este emotivo viaje de angustia, traición y finalmente, un amor redescubierto. La historia de Nicolás y Elisa nos recuerda que la vida puede dar giros, y lo que parece perdido para siempre puede encontrar un camino de regreso, más fuerte y valiente que antes. Si te conmovieron sus pruebas y te tocó su segunda oportunidad, te invitamos a mantener vivo el espíritu de esperanza apoyando nuestro canal. Por favor, dale me gusta a este video.
compártelo con amigos que amen un buen drama romántico y suscríbete a nuestro canal para más historias emocionantes, llenas de pasión y redención. Tu participación nos ayuda a seguir brindándote historias conmovedoras que cautivan e inspiran. Quién sabe, tal vez tú también encuentres un coraje renovado en los desafíos de tu propia vida. Gracias por mirar y nos vemos en nuestra próxima aventura de amor.